Bienvenidos a Crypto Markets, un podcast traído por Finance3, donde estaremos analizando cómo las criptomonedas y la economía global están transformando toda la economía financiera a nivel mundial. Soy su host, Matías Denis, y hoy nos acompaña Xavi, un economista y asesor financiero, con el que vamos a estar tocando un par de temas, explicando un par de movimientos sobre la economía mundial en general. ¿Qué tal, Xavi? Un gusto. Hola, buenas a todos. Gracias, Matías. Un placer estar aquí en tu podcast. ¿Puedes presentarte un poco para que la gente te conozca mejor, sepa a qué te dedicas, cuál es tu Va- especialidad? Vale, pues yo soy Xavi, soy de España. Hice el grado, la carrera de economía, no sé cómo se dirá ahí exactamente, la diplomatura o la universidad de económicas. Y después de esto hice 3 cursos porque descubrí que me gustaban mucho los mercados financieros, entonces decidí trabajar para la banca aquí en España, entonces me saqué el título de asesor financiero por el EFPA, que es el FPA, que es European Practitioner Finance Advisor, que es una asociación de asesores financieros de aquí Europa. Después me saqué el título para poder hablar y contratar hipotecas a los clientes y también el de seguros, porque al final esos tres son el pack básico para poder trabajar aquí en España en banca. Tienes que saber de estas de estos tres vertientes que son las más genéricas y las más utilizadas. Asesor financiero para entender todo lo que son inversiones, asesor hipotecario para todo el tema de vender hipotecas y asesor de seguros, porque al final hoy en día muchas hipotecas van relacionadas con seguros, o si no, pues también para vender seguros libres de sanitarios, de coche, de casa, etcétera. Entonces, después he vivido en Portugal un año haciendo la diplomatura y después he vivido en Dinamarca también para aprender inglés. Entonces, he vivido tanto en España como en estos dos países y me ha servido para saber cómo funciona y cómo vive la gente aquí en Europa y pues, entender un poco más cómo funcionan las economías aquí en Europa. Después de estos 3 años trabajando en banca, he empezado aquí en Finances, en el portal financiero que apadrina este podcast, porque creo en la visión que tienen de ayudar a la gente a poder invertir su dinero de forma segura, porque hoy en día es muy fácil acceder a las inversiones, entonces eso ayuda a la gente, pero también ayuda a que caigan en estafas, porque al final está muy accesible y está accesible para ambos lados, para invertir o para que la gente que quiera eh, estafar pueda hacerlo. Así que creo en los portales web como Finance3 que puedan aconsejar dónde puedes invertir y dónde no, para evitar que personas sean estafadas. Así que estoy muy contento de estar aquí y vamos a ayudar cada vez a más gente. Genial. Y desde la perspectiva de un economista en España o más bien en Europa, ¿cómo podrías describir cómo se está encaminando la economía, ya sea teniendo en cuenta las decisiones que se tomen en la economía de los Estados Unidos o más bien también de la Banca Central Europea sobre los mercados emergentes, ya sea sobre las criptomonedas o la renta, renta fija, renta variable? ¿Cuál es la postura que tenés al respecto? A ver, al final, gracias a pertenecer a EFPA, he ido tanto a charlas presenciales como online de muchos temas financieros, y en varios de ellos han tratado el tema de qué implementación o qué introducción están teniendo estos mercados emergentes en las carteras de los clientes de empresas que se dediquen a ello, no más enfocados en empresas de fondos de inversión más que en bancos tradicionales, pero entiendo que se puede correlacionar, y están diciendo que cada vez se habla más, cada vez todo el mundo sabe lo que es, pero que está costando implementarlo, porque primero tienen que la empresa que lleva estas carteras querer, después el asesor financiero tiene que conocer
también tiene que querer. Y por último, el cliente tiene otra vez que entender lo que es y después querer que se introduzca. Pero gracias a todo el apoyo institucional, a la creación de los ETFs de Estados Unidos, de BlackRock y muchos más fondos de inversión, está ayudando a que cada vez más carteras de clientes de empresas como fondos de inversión o que la banca tradicional también esté dando un giro para introducir estos productos en sus marketplaces. Y en Europa, o más bien también en España, ya un cliente tranquilamente a su asesor de inversiones le puede pedir para implementar a su cartera directamente con el banco algún tipo de criptomoneda, o aún no se puede hacer eso de una forma más directa con los bancos. Por lo que tengo entendido, en la mayoría aún no. BBVA es un ejemplo de innovación y llevan tiempo aplicando la inteligencia artificial, la blockchain, a su forma de trabajar. Entonces es uno de los bancos que está ya hablando de Bitcoin y no sé si ya se puede invertir directamente desde su plataforma, pero aparte de este caso, creo que la banca tradicional aún no pueden, los clientes, tanto ellos por sí mismos o que su asesor bancario le recomiende. Entonces aún estamos eh, atrasados en ese ámbito, pero creo que en el próximo año, 2 años, se empezará a poder porque hoy en día aquí en Europa y entiendo que en América casi todos los neobancos como Revolut, Bank, N26 y muchos más y otras fintech como Trade Republic, MyInvestor, con una cuenta que abres en 5 minutos ya te da acceso tanto a los mercados tradicionales como acciones, fondos de inversión, pero también a criptomonedas. Entonces al final los bancos tradicionales se están quedando un poco atrás y están perdiendo ese nicho que tarde o temprano entrarán. Y como asesor de inversiones, ¿qué es la opinión que vos tenés con respecto a las criptomonedas, especialmente con Bitcoin? No sé si en tu caso tenés como una inversión de forma personal, algo de criptomonedas. ¿Qué pensás al respecto? Si son productos extremadamente volátiles, los cuales las personas no tendrían que estar invirtiendo, o crees que con un poco de información ya se puede ir adaptando un inversor o más bien asesores por Europa específicamente. A ver, al final está claro que cuando un producto es nuevo es más volátil, hay menos personas invirtiendo, menos eh, capitalización de ese producto, entonces es más fácil de manipular. Eso ha pasado con cualquier producto, pero tú puedes ver el gráfico de Bitcoin y claramente es volátil, pero si lo miras en el largo plazo ves que ha tenido correcciones, pero siempre se ha recuperado. Entonces ya es las personas si deciden confiar en este producto. Y yo personalmente llevo desde 2020 eh, conociendo a Bitcoin y invirtiendo personalmente y viendo tanto las subidas como las bajadas, pero como confío en que el papel de Bitcoin es real y se puede implementar, que es la descentralización de una divisa y que no hay nadie atrás que lo vaya a manipular o que vaya a estafar a todo el mundo, yo considero que a largo plazo va a ser un producto parecido al oro, porque al final es una reserva de valor, porque el número ya está definido, hay 21.000 millones. Entonces, para la gente que quiera respaldarse de la inflación, que por desgracia cada vez vivimos, dependiendo de países, pero vivimos etapas inflacionarias y que las divisas cada vez van perdiendo su valor, es una de otras muchas formas de tener el dinero protegido o incluso buscar una rentabilidad. No sé que si estás al tanto de lo que está planteando el Banco Central Europeo con la creación de una moneda digital, que sería el euro digital. O sea, no sé si estás al tanto de eso para hacerte una pregunta al respecto. Sí, sé que llevan unos años planteándola y que cada vez parece más real.
pero sí, pregúntame, aunque claramente estoy en contra porque al final es una forma más de regular- regularización y de control y al final con- yo soy más liberal en todo este ámbito de que al final las personas tienen que tener autonomía y tienen que tener poder, si no al final estamos controlados. Justamente con lo que me respondiste, ya me respondiste a la pregunta que te quería hacer. O sea, iba a ser la pregunta de cuál era tu opinión al respecto de que el Banco Central Europeo cree la CBDC, que sería el euro digital. Ya que justamente lo que mencionaste es una queja que tienen los europeos de por qué tienen la necesidad de crear un euro digital. Y como mencionaste, sería una manera más en la cual se le estaría, por así decirlo, teniendo bajo lupa a las personas que estarían utilizando esa moneda. Al menos como vos pensás, justamente es la opinión que tienen muchos europeos. De igual forma, yo tampoco como, al menos inversor y como analista de mercados, tampoco creo que sería tan factible. De igual forma, para mí lo van a terminar sacando, como ya China sacó el yuan digital, y de igual forma lastimosamente se tendrían que estar adaptando. De igual forma, creo que la presidenta del Banco Central Europeo es anti-Bitcoin. No sé si me equivoco o si alguna vez leíste algo. No estoy al tanto si está a favor o en contra, pero entiendo que como si está a favor de la regularización, al final Bitcoin es algo opuesto, entonces entiendo que estuviese en contra. Lo que también te quería comentar es que he visto muchos vídeos de gente que sabe analizando si podían controlar la cantidad o si tuviesen fecha de caducidad. Yo ahí no entro porque no es mi campo, pero no entiendo la necesidad cuando ya casi el dinero en efectivo está desapareciendo, entonces ya todo el dinero está en la cuenta y ellos ya saben todo el dinero que tiene la gente, cómo lo gasta, dónde lo gasta, entonces ya existen maneras de control y cada vez atacan más al efectivo. Por ejemplo, no sé si lo sabes, pero aquí en España hoy en día ya está prohibido por ley pagar algo en efectivo de más de 1.000 euros. Entonces, no entiendo tanto control, tanto miedo al efectivo si hoy en día ya es ilegal. No puedes ir a una tienda y pagar algo de más de 1.000 euros en efectivo. Entonces, la gente que tenga mucho efectivo tampoco puede hacer mucho uso de él, tiene que hacerlo poco a poco. No sé si me equivoco, como no soy europeo y por mi parte al menos de forma personal no me pasó, pero siempre leo, tengo un par de conocidos en Europa, tengo también un par de amigos del sector cripto que suelo charlar con ellos y me habían dicho una vez que del cajero uno no puede quitar más de 15.000 euros. Eso es cierto, o sea, no sé si estás al tanto sobre esa información. A ver, las tarjetas, normalmente yo que he trabajado en bancos, tienen un límite de reintegros y normalmente son bajos, entre 1.000 y 3.000 euros. Después, si vas al banco presencialmente, puedes sacar más, pero si haces a partir de 3.000 tienes que avisar, porque normalmente eh, eh, tienes que pasar como un mini control. Entonces, 15.000 me parece incluso mucho. ¿Que se puede sacar? Sí, pero el banco al final está vinculado un poco a la agencia tributaria y no es el banco el que prohíba o el que exija, sino que como la agencia tributaria tiene acceso, la agencia tributaria cuando vea ese movimiento en efectivo que ha sacado ese dinero, le preguntará al banco y el banco está obligado a decir por qué ha sacado ese dinero y a dónde va. Por eso entonces cuando un cliente va al banco a sacar esas grandes cantidades, el banco está obligado a preguntarle para qué es y que es y que traiga la factura al banco cuando haga esa transacción, no por el propio banco, sino porque el Estado es el que está interesado en ese control. ¿Y en España cómo estaría siendo el uso o más bien si es que Bitcoin ya se adaptó a los mercados, si ya se tiene, por así decirlo, un mayor, una mayor implicancia, o no me está saliendo la palabra en sí, sino que una mayor adopción, esa sería la palabra. O sea, no sé si al menos en la zona en que vos te encontrás puedes irte a un lugar y pagar con Bitcoin o alguna criptomoneda. A ver, nunca lo he hecho. Y también creo que en España, como en casi todos los ámbitos aquí en España,
cada vez son más restrictivos y controlan más. Sí que he visto algún cajero de, no sé la empresa, un cajero que puedes comprar directamente Bitcoin. No sé cómo funcionan, pero es el típico que seguro que has visto de publicidad de un cajero que puedes comprar directamente Bitcoin o a unas criptomonedas, aunque el tipo de cambio que te ofrecen será como es. Pero tanto yo personalmente, y encima también hay que Binance, por ejemplo, antes tenía una tarjeta, ahora la ha quitado, entonces cada vez entiendo que es más difícil poder pagar, por lo menos aquí en España, pero sí que he escuchado, tú me confirmarás, que en América del Sur cada vez están implementando más medidas para poder pagar desde exchange a, a tiendas. Bueno, y me comentarás si sabes el caso de El Salvador, que es uno de los referentes en este ámbito de pagar directamente con criptomonedas, si no entendí mal. Sí, al menos como yo soy de Paraguay, en Paraguay trabaja luego de una forma concreta con El Salvador, se tiene acuerdos para que al menos a la agencia tributaria de Paraguay le capacite en torno a la trazabilidad para que se pueda evitar lavado de dinero en general. Y al menos en Paraguay tranquilamente te puedes ir a pagar un café, pues hay al menos en la capital de Paraguay, que sería Asunción, hay zonas en la cual tranquilamente te puedes pagar un corte de cabello con Bitcoin, puedes pagar una cerveza con Bitcoin, puedes pagar un hotel, un café, al menos en Paraguay ya está habiendo una gran adopción y al menos como Paraguay no tiene tantos problemas restrictivos con el gasto del dinero o qué haces con tu dinero, al menos el libre mercado es muy favorable para que Bitcoin pueda entrar y al menos a los próximos años en América también se va a tener una mayor adopción. Y lo mismo en El Salvador. En El Salvador tranquilamente puedes comprar un departamento, puedes comprar un vehículo con Bitcoin. Cosa que, al menos según la info que yo tengo, en España creo que uno no puede comprar un departamento de 200.000 euros mediante criptomonedas, ya que tendría que estar declarando todo. Y eso también podría ser algo que está imposibilitando que tenga una mayor adopción por parte del Estado, que quiere regular mucho. No sé si es así. Sí, por lo que yo tengo entendido, aquí en España no se puede pagar prácticamente nada o nada con criptomonedas de manera oficial. Si tienes una tarjeta de algún exchange que te haga el cambio directo de tu criptomoneda a euro y ellos se encargan de todo, entiendo que eso sí que se puede. Pero de un sitio que te diga ven aquí y paga con Bitcoin o paga con tus criptomonedas, no, no es. Y otra cosa, te quería preguntar si tú lo has hecho, ¿cómo es ese paso? O sea, ¿qué exchange o qué aplicación tienes que tener para poder utilizar las criptomonedas? Al menos en Paraguay para hacer pagos se utiliza la red de Lightning Network, que sería básicamente una red de Layer 2 que ya es un poco técnico, en el cual tranquilamente las comisiones son un poco más baratas que utilizar la red de Bitcoin en sí. Y se utiliza, no, como no es patrocinador del podcast, no quiero mencionar la plataforma, pero hay plataformas de Web3 las cuales tranquilamente ya tienen la implementación. Y al menos en Paraguay, como hay una comunidad que se llama la comunidad de Bitcoin Paraguay, justamente está apoyando la adopción y le están ayudando y capacitando a los lugares que quieran aceptar criptomonedas. Específicamente lo que más se acepta es Bitcoin y se paga por Lightning Network. O de igual forma también en Paraguay hay un exchange que se encarga justamente de a la gente que quiere cambiar sus USDT o USS, que serían las monedas estables, tranquilamente le hace el cambio por guaraníes, que sería la moneda local de Paraguay, o también por dólares. O sea que por esa parte, al menos en Paraguay, es muy fácil. Tranquilamente hay muchos casos en los cuales hay gente que, como en Paraguay no está prohibido el uso de criptomonedas para hacer negocios, específicamente para hacer compra-venta, en Paraguay a las criptomonedas se le trata más bien como activos privados, lo cual no está prohibido, pero tampoco está regulado. O sea que existe ahí aún un vacío el cual no se está regulando y no hay una ley específica para eso. Pero sí, vos podés comprar un departamento de 200.000 dólares y pagar con Bitcoin.
y tranquilamente, como hay un artículo, más bien una consulta vinculante con lo que estaría haciendo la Agencia Tributaria de España, pero con la Agencia Tributaria de Paraguay, en la cual tranquilamente se podría declarar el cambio de tus criptomonedas por una moneda fiat, ya sea dólares o guaraníes, y pagas impuestos. Al menos acá en Paraguay es súper libre eso y no hay un problema en sí. No, aquí en España eh, creo que la agencia tributaria trata a las criptomonedas como una inversión más, entonces eh, cuando vas a declarar tienes una casilla específica, entonces pues tú tienes que poner ahí tus, tus ganancias, entonces al final es parecido a lo que me estás contando, incluso Binance, que es el exchange más grande del mundo, si no me equivoco, tiene un acuerdo con la agencia tributaria para ofrecerle los datos, así que eh, la agencia tributaria tiene los datos de todos los españoles que tienen criptomonedas. Entonces, lo diferente en este caso a Paraguay u otros países es que no hay una forma de compraventa directa de objetos, pero es una inversión más como en acciones, entonces tú cuando lo vendes y te sacas el beneficio tienes que poner cuánto beneficio has ganado y pagar lo que te corresponde. No sé cuántos años trabajaste en banca, si, no sé si te especializaste luego o trabajaste como un asesor de inversiones. No, no tuve la oportunidad. Al final trabajé como especialista particular y especialista de empresas, pero mi rol eran los productos básicos y la atención diaria. No, no me especifiqué tanto como asesor financiero o en la parte de inversiones dentro del banco. ¿Y cómo vos crees que está cambiando la mentalidad del inversor promedio en Europa? Ya que justamente la gente se quiere proteger un poco por la inflación que se está teniendo en Europa. Y justamente están buscando invertir en activos, ya sea en ETFs de oro o comprar un piso o ya sea comprar acciones de empresas del IBEX 35, del Standard Poor's. O sea, ¿cómo crees que a largo plazo se estaría cambiando? ¿Crees que la gente estaría adoptando Bitcoin o estamos aún un poco lejos de que en Europa se le tenga mucha más confianza al sector cripto? Según tu parecer, más bien. A ver, yo puedo hablar más del caso español y entiendo que Europa es parecido, aunque al final somos muchos países y las mentalidades cambian, pero yo creo que aquí en España, por ejemplo, hay muy poca educación financiera, entonces partiendo de la base que ya hay poca gente que invierte en mercados tradicionales, pues en mercados emergentes aún menos. Lo que pasa es que como esta ola de mercados emergentes como las criptomonedas ha entrado tanto de lleno con todo el crecimiento, la parte joven sí que a lo mejor es un porcentaje a tener en cuenta, pero lo que yo cuando voy por la calle o cuando hablo con la gente no está familiarizada en inversión en términos generales. Entonces, pues es una pena porque al final la gente de aquí ahorra en euros porque es lo que sus padres y abuelos han hecho, entonces esa barrera es difícil de romper, pero tanto cripto, el mercado cripto como todas las neobancos y la fintech que introducen esa posibilidad de abrirte una cuenta en 5 minutos y empezar a invertir, yo considero que es algo bueno para que la gente cada vez conozca más y empiece a invertir, si no es con alguien que sepa, por lo menos que empiece con estas herramientas y que vaya aprendiendo con su experiencia. ¿Cómo está actualmente la inflación en España? No, creo que están en torno a un 3% anual, si no me equivoco. ¿O es? Sí, no tengo el dato, pero creo que es un poco menor al 3. Y, pero aquí en la eurozona, como en Estados Unidos, pues la Reserva Federal como Banco Central Europeo aún no bajan los tipos de interés a cuotas más bajas. Creo que está en torno al 3 aquí en España y en América un poco más, porque tienen miedo a que vuelva a subir
la inflación al final es una herramienta que tienen ellos para controlarla, entonces está claro que no está controlada porque si no bajarían los tipos de interés para incentivar un poco la economía. Entonces es algo que aún eh, tienen miedo tanto aquí en Europa como en Estados Unidos. En Estados Unidos, el miércoles, como un dato que ya salió el miércoles, como se tiene un cierre de gobierno en los Estados Unidos, no se tienen los datos precisos del desempleo que se está teniendo o ya sea también de la inflación subyacente, sino más bien el miércoles el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, salió en comparecencia a dar una ronda de prensa donde mencionó que se bajaron 25 puntos básicos y creo que las tasas de interés en Estados Unidos están rondando los 3,75% más o menos. Y también para el 1 de diciembre ya no estaría vendiendo bonos del tesoro. O sea que básicamente, al menos lo que estaría sucediendo en Estados Unidos a partir del 1 de diciembre, básicamente los bancos ya no estarían comprando más deuda del gobierno y como están bajando también las tasas de intereses, ahora los bancos van a tener más incentivos para poder prestar dinero y... ¿Cómo vos pensás eso que estaría repercutiendo en Europa? ¿Crees que también en Europa se podría estar comenzando ya a bajar tipos? ¿Qué es lo que crees al respecto? A ver, en Europa, del, igual que en Estados Unidos, el máximo de los tipos llegó por torno a 2024 finales y desde entonces creo que en Europa llegó, si estoy viendo aquí, al 5% y en Estados Unidos un poco más, llegó a creo que el 6% y los dos al final tienden a hacer algo parecido porque las economías están interconectadas y los dos llevan desde hace casi un año bajando poco a poco. Entonces, esto significa que la inflación se ha mejorado desde el principio, pero no estamos a niveles del COVID o incluso de antes, que estaba al 0% aquí en Europa. Hemos tenido varios años al 0%. Entonces, está claro que tienen miedo de que haya algún problema estructural que no se haya solventado y que esta bajada de tipos afecte más a la inflación de lo que mejoraría la economía. Entonces, creo que los dos están haciendo la misma estrategia, entonces veremos en teoría, si no hay nada grave, que en los próximos meses, en las próximas reuniones, o se mantengan o se bajen los tipos de interés. Justamente lo que yo menciono mucho, que la gente está perdiendo la confianza hacia el dinero fiat, ya sea la confianza en el euro o en el dólar. Y lo que está haciendo la gente es, ya sea si se bajan tipos y entran más liquidez al mercado, lo que hace el smart money o el dinero inteligente y también los retails, los minoristas, es invertir en activos, ya sea como Bitcoin o si se quieren proteger, compran ETFs de oro y justamente esa es la tesis de inversión que están teniendo. O sea, no sé cómo pensás vos al respecto, pero la gran parte de la población, o más bien la población que está un poco más informada que los demás, ya no quieren tener dinero fiat. Quieren ya sea invertir en Bitcoin para comprar a largo plazo, a 10 5 años, o quieren comprar ETFs de oro, pero lo que menos quiere la gente actualmente es tener dinero fiat. La gente está perdiendo ya la confianza en el dinero fiat y justamente en un video que había publicado que lo único que le estaría respaldando ya sea al dólar o al euro es la confianza que tienen las personas. No sé qué es tu opinión al respecto, qué pensás de si cómo uno tendría que estar diversificando desde tu punto de vista como un asesor de inversiones, sin ser consejo de inversión, obviamente, ¿cómo vos diversificarías una cartera de 1 millón de euros? A ver, contestando a lo de la confianza y si bajan los tipos de interés, creo también peligroso que si entra liquidez al sistema y toda la gente en vez de consumir o en vez de hacer algo real con su dinero, de montarse una empresa o cosas reales que tengan efecto real en la economía, si la gente lo que hace con ese dinero es invertirlo en ETF, oro, Bitcoin, yo creo que puede llegar a una burbuja de que al final esos
esos productos estén aumentando de valor, pero no sea real ese valor porque la economía está sustrayendo el dinero del día a día para invertirlo. Por ejemplo, los ETFs al final replican un índice, entonces si todo el mundo invierte en ETFs pero no invierten en la empresa, al final ese ETF y esa empresa va a valer más de lo que realmente está haciendo. Entonces hace falta dinero, o sea, el dinero que ponen los estados en circulación debe ir a la economía real. Después, lo que cada uno con sus ahorros haga ya es decisión de cada uno. Y lo que me comentabas de qué haría yo sin ser consejo de inversión con 1 millón de euros o con X cantidad. Al final lo dividiría en porcentajes y como cualquier persona que va a empezar y en cualquier mercado de inversión no se sabe lo que va a pasar mañana ni el mes que viene, entonces de la cantidad que tienes para invertir ya yo empezaría como mucho entre 40 y el 50%. De ese 40 al 50% pues lo dividiría en oro o plata un porcentaje, Bitcoin y Ethereum otro porcentaje, y después dependiendo de si vas a comprar y vender mucho, ETFs o fondos de inversión, porque no sé en Paraguay o en América del Sur, aquí en España, si tienes un fondo de inversión y lo vendes y compras otro, no pagas por los beneficios, pero si compras un ETF y lo vendes y después compras otro ETF, tienes que tributar por los beneficios. Entonces es una ley que se puso hace 30 o 40 años para incentivar la inversión en fondos de inversión. Entonces, si vas a estar comprando o vendiendo, es mejor un fondo de inversión porque puedes pasarte de renta variable a renta fija sin tributar, pero eso ya tienes que tener un conocimiento de estar observando el mercado y viendo cuándo comprar o cuándo vender o cuándo pasarte de renta variable a fija dependiendo del futuro. Si no vas a tocar ese dinero, pues los ETFs al tener menos costes de mantenimiento a largo plazo son mucho mejores. Entonces, lo dividiría en esas tres patas de renta variable, Bitcoin, Ethereum y oro, pero claramente es un porcentaje. Después otro porcentaje lo dedicaría a invertir en inmuebles porque se puede obtener una renta interesante con esos inmuebles, o si tienes el capital lo puedes ignorar tanto el dinero en efectivo o tus inversiones lo puedes ignorar. No sé si allí se dice igual, ignorar, es que tú al banco le dices, tengo 50.000 euros en un fondo de inversión, te lo dejo a ti y tú me das un 50% de ese valor en efectivo y yo puedo comprar una casa. Entonces, como en teoría va a subir, tú tienes el líquido, tú puedes utilizar ese líquido y le irás devolviendo ese préstamo, pero el banco tiene la garantía de tener eso. Pues si tú no se lo puedes devolver, pueden coger el dinero de ahí. Eso también es una forma interesante cuando tienes un gran capital invertido, tener liquidez lo puedes utilizar con esto. Pero todo esto si sabes lo que estás haciendo y si te has informado en qué lo vas a invertir. Pero dedicaría a comprar primero una casa si no tienes y después una o dos para también tener rentas pasivas de eso, y después del millón tener casi la mitad en efectivo, en líquido, en una renta fija o una cuenta remunerada, tanto por si baja como por si tengo la necesidad, pero de ese 40-50% tener un 20% dedicado a la parte variable, a comprar en torno a un 5% cada caída. Entonces ya has hecho una inversión cuando está aquí. Si sube, perfecto, si se mantiene, perfecto, pero si baja, pues tener 5 compras diferentes de un 5% de cada una respecto a cada bajada. Bajen todas a la vez o baje una y dentro de un año o dos baje otra vez. Porque al final creo que es muy arriesgado invertir todo de golpe porque nunca sabes el futuro, nunca sabes si va a pasar algo en el mundo que afecte a los mercados. Entonces, en la estrategia de dollar average, del DCA, Dollar Cost Average, yo creo que es muy inteligente y es muy simple, y tanto para gente como sabe como para no, al final invertir cada mes una cantidad de tus ahorros fija e ir acumulando liquidez por si hay una gran caída es algo que
yo intento hacer y también a la gente que quiera tener opciones. Otra cosa que también me gusta mucho, que es eh, ir un poco al revés del mercado. Cuando las cosas suben, los mercados suben mucho, ir vendiendo, y cuando los mercados bajan, ir comprando. Porque detrás de cada caída hay una subida y detrás de cada subida hay una bajada, aunque podemos estar como ahora, que el SP500 lleva 2 años casi subiendo sin parar, pero tarde o temprano tendrá una corrección como tuvo a principio de este año, aunque fue muy, muy corta, cuando Trump hizo el primer anuncio de los aranceles, bajó un 20% el SP500, se recuperó en 2 meses, pero estar atentos a esas caídas y ir vendiendo progresivamente. Exactamente, y con lo que estabas mencionando, al menos la jerga que utilizamos mucho sería dejar de colateral un activo de más valor. O sea, si tenés un terreno, tenés una casa, o un departamento, un piso, dejas eso de colateral y el banco, exactamente como decís, te da un porcentaje a base de eso. Y tienen como colateral lo que vos les diste. Al menos, como lo estabas mencionando, eso es lo que yo hago mucho, sin ser consejo de inversión, lo que yo hago que sería más que nada utilizar una Layer 2 que sería una... entrando un poco en tecnicismo. Básicamente lo que yo hago es dejo mi Ethereum como colateral y saco un préstamo de un 20-30% más o menos para poder volver a invertir y sacar una rentabilidad a eso. Ya que al menos comparado al sector tradicional, lo que te estaría produciendo es mucho menor en cuanto a los intereses. Te cobran intereses de un 12, un 11%, pero al menos cuando uno se apalanca de esa manera en el sector cripto, lo que tiene que hacer es estar muy atento, ya que al menos la plataforma en la cual vos haces ese contrato, ese smart contract, al menos es la Layer 2 de Aave, que es más que nada una Web3, es como básicamente una billetera descentralizada, creo que estoy diciendo un poco mal esta parte, en la cual básicamente te estarían liquidando si Ethereum cae cierto porcentaje. Pero como decía, es muy interesante apalancarse de esa manera para tratar de sacarle rentabilidad. Y con lo que mencionaste de que justamente hacer un DCA o una forma más fácil de decir, hacer compras periódicas, ya sea 50 euros, 50 dólares de manera semanal o mensual. Tranquilamente puedes programar en plataformas como Binance, Bitbao o en neobancos, ya sea en Trade Republic, para que te hagan las compras periódicas. Que eso también es una muy buena tesis de inversión, ya que vos estarías teniendo de esa manera una forma en la cual no te preocuparía el precio. Vos tendrías tranquilamente tu precio promedio ponderado y si cae o sube no te importa. Ya lo que vos estás haciendo es tener una tesis para invertir a largo plazo. Justamente el 10 de octubre, haciendo correlación con lo que mencionaste de que Donald Trump, por allá en abril más o menos creo que fue, que sacó el primer anuncio de los aranceles a China, que cayeron ya sea el Standard Poor's, todos los mercados cayeron básicamente. En este caso también volvió a pasar algo similar, pero al menos en el sector cripto fue mucho más duro el pasado 10 de octubre, donde al menos en plataformas muy grandes como Binance, Bit2Me, Bybit, se tuvo una caída mucho más grande en el sector de las criptomonedas por justamente eso, porque mucha gente se estaba apalancando por cantidades de dinero que no estaría teniendo. Se estaría apalancando a 10, 20x, lo cual justamente hizo que la caída fuera mucho más dura y mucha gente perdió muchísimo dinero. Justamente por eso lo que yo siempre digo es que si uno quiere invertir en el sector de las criptomonedas, no es que tiene que tener miedo a que tenga una volatilidad muy grande y que pierda todo su dinero, porque al menos una tesis que me dijo una persona muy allegada a mí es que en Bitcoin uno nunca pierde. Porque la tesis que uno tiene que tener al invertir en Bitcoin es a invertir a largo plazo, ya que si entramos en un gráfico anual de Bitcoin de 2009 a 2025, nos damos cuenta que Bitcoin siempre sube, siempre tiene una tendencia alcista, porque justamente como vos mencionaste, Bitcoin tiene ya un algoritmo que desde el día uno se pusieron las reglas muy claras de que solamente van a existir 21 millones de Bitcoin por allá en el año 2150 más o menos, y aparte de eso,
la wallet de Satoshi Nakamoto, ya sea del grupo o la persona que creó Bitcoin, tiene 1 millón de Bitcoins. Que eso no se movió desde 2014 y que lo más probable, y que ya dije en un video anterior en este canal, en el cual expliqué un poco sobre quién posiblemente sea Satoshi Nakamoto, expliqué, y básicamente lo que yo dije es que yo veo muy difícil de que ese 1 millón de Bitcoins de la billetera de Satoshi se mueva. Ahí a los 21 millones le restamos ya 1 millón. Y se tiene aproximadamente entre 1 a 2 millones de bitcoins que se perdieron, ya que antes, por allá en el 2010, 2012, la gente para guardar sus bitcoin tenían un disco duro que tenía el programa, el cual sería la billetera del algoritmo de bitcoin, en el cual justamente tenía un poco de complejidad y mucha gente perdió sus discos duros y se tiene como un aproximado entre 1 a 2 millones de bitcoin más que se perdieron. Cada tanto salen noticias de que alguien por fin pudo encontrar su frase de semilla o su clave de la billetera de Bitcoin o pudo recuperar su disco duro, pero se sigue teniendo como mínimo 1 millón de Bitcoins más para restarle ya a los 20 millones que le restamos ya el 1 millón de Satoshi Nakamoto, ahora 1 millón más como mínimo de los que se perdieron y ahí tenemos 19 millones. O sea que en el mundo somos más de 8.000 millones de personas y no todos van a poder tener un Bitcoin. Y por eso la tesis de que uno cuando invierte en Bitcoin nunca va a perder es porque Bitcoin tiene una tendencia alcista y siempre a un gráfico anual o mensual a largo plazo siempre va a subir. Y que se tiene que informar para poder invertir porque es muy importante al menos tener una tesis de hacer un dollar cost average, de invertir de forma periódica, o si ya querés especular un poco más, que es una frase que yo uso mucho, yo me considero un especulador financiero. Y justamente si uno quiere invertir y estar al día, tiene que leer las noticias todo el tiempo. Justamente con lo que pasó el miércoles de que la Reserva Federal recortó 25 puntos básicos, se tiene que saber si eso es positivo o negativo para el mercado. No sé qué opinión tienes al respecto de cómo se tiene que manejar un perfil de inversión, qué tipo de conocimiento tiene que tener, de cómo tiene que estar al día en los mercados. Y para cerrar también, que dejes una pequeña reflexión para una persona que quiere comenzar a invertir, ya sea en el sector de las criptomonedas o en el sector tradicional. Vale, la pregunta era cómo afecta los tipos de interés al mercado. No, o sea, básicamente de que tan informado tiene que estar una persona si quiere invertir y ya sea tener un portafolio un poco más arriesgado, ya sea si tiene que estar muy al tanto de qué tipos de noticias o si es al menos lo que yo también recomendaría mucho, que tampoco es consejo de inversión, pero algo un poco más sencillo es hacer compras periódicas. A ver, yo creo que como en casi todos los sectores existe la información privilegiada, entonces cuando sale la noticia, la gente con dinero ya ha hecho sus movimientos. Está claro que cuando sale al público general afecta y la gente según si sea positivo o negativamente a los mercados afecta un poco, pero que considero que a largo plazo no merece la pena estar súper informado o súper al tanto de todo porque al final no se sabe el efecto real que va a tener. Se puede saber si aumenta el tipo de interés, es negativo para los mercados de riesgo. Si bajan los tipos de interés y aumenta la circulación del dinero, es positivo para los mercados de riesgo. Pero yo el consejo que le daría al inversor medio es elige el producto de inversión que quieras, que más conozcas, infórmate mucho sobre ese o sobre los que te vayas a informar y haz y programa con tu plataforma de inversión una compra automática y olvídate, porque no, porque considero que el tiempo que le dedicamos los asesores financieros, nosotros si trabajamos de ellos merece la pena, pero si un inversor medio que tiene poco capital está todo el día mirando la gráfica o mirando las noticias para intentar sacar un poco más de rentabilidad, yo creo que a largo plazo no merece la pena. Y como dice
Warren Buffett. Al final, vencer al mercado es complicado. Las grandes empresas de fondos de inversión muchas veces no baten a los ETFs, así que si ellos no lo hacen, es complicado que la gente de a pie lo haga, así que lo mejor es una compra automática desde tu cuenta bancaria cuando recibes tu nómina o pago o salario, no sé cómo se dice allí en Paraguay, y entonces que vaya a uno o a dos o a tres sitios, depende si solo tienes un producto o varios, y cuando lleve mucho tiempo subiendo, pues ir vendiendo un 10-20% cada vez y tener un colchón, como he comentado antes, porque aprovechar las grandes caídas, porque como estamos viendo este año, casi todas las caídas se han recuperado. Esto no significa que en el futuro vaya a pasar, pero si miramos a largo plazo, las caídas en productos o inversiones confiables a largo plazo se han recuperado. Entonces, eso, invertir en lo que queráis, pero no estéis pendientes de si sube un 1% o un 2%. Dejadlo automático cada mes, que se invierta una cantidad pequeña, y si veis una noticia muy importante de que ha caído todos los mercados, pues con lo que tenéis ahorrados, ir comprando un poco más. Y ya veréis que de aquí 5, 10, 20 años tenéis más dinero que a lo mejor un amigo que está todo el día metido viendo si sube o se baja. Gran cierre, Xavi. Esto fue Crypto Markets, donde estaríamos analizando cómo la economía global y las criptomonedas estarían cambiando totalmente el juego en el sistema financiero. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.